verso 1. Y estaremos viendo esta tarde claves para vivir unidos y en armonía. Claves para vivir unidos como iglesia, unidos y en armonía. Le leemos las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor en su santa palabra. Romanos capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime, subraye, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nuevamente gracias. Gracias porque nos has permitido leer tu palabra. Y solo tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El poder de la iglesia está en su unión, hermanos. El poder de la iglesia está también en su armonía. Cuando el enemigo logra crear discordia en el pueblo de Dios, pierde su impacto en la sociedad. En cambio, una iglesia que ha aprendido a vivir en armonía y en unión es una iglesia poderosa. Y lo repito, cuando una iglesia ha aprendido a vivir en armonía y en unión, es una iglesia poderosa. Hemos sido creados por Dios con un propósito. Pero en algún momento nos alejamos de Él por nuestra propia rebeldía. Sin embargo, hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y ahora vivimos para Él. Amén, hermanos. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Entonces veamos la primera clave para vivir unidos en armonía. Veamos en el versículo 2 y 3. Lo leo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno
para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La pregunta es, ¿por qué me debe de importar el bienestar de mi hermano? Porque a Jesucristo le importó el bienestar tuyo y mío. A Cristo le importó tanto que Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y vino a morir al mundo por ti y por mí. Te hago esta pregunta. ¿Crees que le parecería que llevar todo el peso de nuestros pecados es algo divertido? Claro que no. Él sudó gotas de sangre frente a la angustia que enfrentaba. Su deseo era otro, pero Él escogió lo que nosotros necesitábamos y enfrentó los insultos y los rechazos por nosotros. La verdadera felicidad, hermanos, viene cuando escogemos la obediencia a pensar de nuestros deseos, a pensar de lo que nos agrada. Hebreos 12:2 dice, quien por el gozo le esperaba soportó la cruz. Por lo tanto, nuestro gozo vendrá cuando dejemos de complacernos a nosotros mismos y nos ocupemos no solo de nuestros deseos y nos preocupemos por el bienestar y la edificación de nuestros hermanos. Amén, hermanos. Entonces lo vuelvo a repetir, nuestro gozo vendrá cuando dejemos de complacer nosotros mismos. Y entonces veamos el bienestar y la edificación de nuestros hermanos. La segunda clave para vivir unidos y en armonía lo encontramos en el versículo 5 y 6. Y dice así el Señor en su santa palabra. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí se repiten las ideas que ya hemos mencionado. El aliento que Dios nos da, el deseo de vivir en armonía, el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora se nos dice cuál es el propósito de todo esto. Es para que unidos en un solo corazón, en una sola mente y en un solo sentir,
a una voz glorifiquemos al Dios Padre. Amén. Ese es el propósito, para que tú glorifiques al Padre Celestial. Por lo tanto, el propósito de Dios es reflejar su gloria y exaltarlo en nuestras vidas. El propósito de Dios se refleja cuando alabamos a nuestro Dios. Amén. Y la alabanza viene de adentro hacia afuera. Aleluya. Pero solo le podremos dar la adoración a Él, hermanos, si estamos unidos como una sola iglesia. Esto significa que no podemos glorificar a Dios como Él se merece si estamos separados unos de otros. Dios no está buscando un llanero solitario para que le sirva. ¿Se acuerdan ustedes aquella movie del llanero solitario? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era solamente una persona que hacía todo. Dios está buscando a un pueblo que sea unido para que pueda glorificarlo. Amén. Y le pueda servir solo a Él. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, Él está buscando ese pueblo unido que le sirve en armonía. Eso es poderoso, hermanos. ¿Qué te está separando de tu hermano? Es la pregunta. ¿Qué cosa interviene con la armonía que Dios desea para tu iglesia? Cualquiera que sea, proponte ahora arreglarlo con el Señor. Pídele al Espíritu Santo que te guíe en hacerlo. Y así podremos glorificar a Dios en una unión armónica. Amén. En esta posición, mis amados, podremos entender entonces el centro de lo que hemos leído, que está el versículo 4. Y el versículo 4 nos está diciendo así: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y subraya esperanza, hermanos. Aquí el apóstol está siendo dirigido por el Espíritu Santo y nos está diciendo las cosas que antes se escribieron, porque todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero aquí eso es para nuestra esperanza. Y entonces, cuando tú entiendes esto, que estamos unidos, y tú puedes entender, gracias Señor, porque han escrito, todo lo que han escrito es para poder tener esperanza en un Dios verdadero, podemos entender lo que nos dice el Salmo 133. Y quiero que lo busquemos, hermanos, y terminamos con esta pequeña lectura. Que dice así:
Amén. Salmo 133. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sigo leyendo, versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significa esto? Cuando están unidos es como que si el aceite tipifica el Espíritu Santo, va bajando y está llenándolo. Amén. Entonces tú puedes experimentar cuando tú estás en unión y en armonía, adorando al Dios único verdadero con tus hermanos, entonces puedes entender que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Pongamos de pie, hermanos, vamos a orar. Pongamos de pie. Vamos a terminar orando. Padre, nuevamente gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre bendito. Gracias, permítenos que esta iglesia vivamos unidos y en armonía, Señor. Porque sabemos que solo ahí hay bendición y hay vida eterna, Padre bendito. Gracias. Gracias, Señor, dígale. Dígale gracias en su corazón. Te alabamos, Señor, dígale. Gracias, Padre, porque solo a ti puedo glorificarte. A través de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo lleve esta ofrenda, esta alabanza. Y así dígale, gracias. Si alguien en su corazón no ha recibido a Cristo como su Señor, permítame, yo voy a orar por usted. Si alguien no lo ha recibido, permítame. Cambio la oración. Si hay alguien que necesita una oración, está pasando algo que oremos, toda la iglesia va a orar por usted. Dios la bendiga, hermana, baje su mano. Dios te bendiga, hermana, baja tu mano. Dios te bendiga, hermana, baja tu. Dios te bendiga, hermana, baja tu mano. Alguien que necesita, varón, baje su mano. Dios la bendiga, hermana, baja su mano. Vamos a orar por usted. ¿Alguien más? Así todos juntos, inclinados, digámosle, Señor, llevamos esta oración para tu gloria y tu honra. Haz tú tu obra, Señor, conforme tu voluntad. Oh Padre, tú la conoces, pero Padre, hoy clamamos para que tú hagas esa voluntad. Gracias, Señor. Gracias, porque todo te lo estamos clamando en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados, que la paz de Cristo abunde en sus corazones.